Bienvenido, gente, al programa En Cuerpo y Alma. Me acompaña la doctora Yaolén Bolaños. Hoy vamos a estar hablando de salud. Pueden hacer sus consultas durante esta media hora, pero antes quería darle breves informaciones sobre lo que está sucediendo con las inundaciones en el sur de la Florida y en Cuba. La tormenta ETA ya está pasando por el sur de la Florida y va hacia el norte, hacia el centro. Las autoridades están pidiendo a la gente que tomen muchas precauciones porque muchas calles están inundadas, está muy complicado el tema vehicular. Manténganse en calma en casa, esperando a ver cómo las aguas van bajando. Yaulén, bienvenida, ¿cómo te sientes? ¿Estás en casa tranquila? Oh, hola Luis, sí, estoy en casa también por el tema de las lluvias, si no estaríamos trabajando desde la oficina. Así es. Bueno, ya esas aguas irán bajando y vamos entonces a darle pie al programa de hoy. Vamos a hablar de temas de salud. El centro Century Medical Center está por abrir y ya la gente está como Así es. preguntándose de qué se trata eso de unir lo humano con la tecnología en cuerpo y alma. Más o menos, adelántame un poco de qué se trata esta jugada. Es como que ir al futuro e ir al pasado, ¿no? Más o menos. Bueno, no, se trata de practicar la medicina como debe ser, o sea, como haciendo, aplicando toda la tecnología que tenemos moderna y pues no desvincularnos de lo que es la parte humana y la atención al paciente que necesita, dedicarle el tiempo al paciente que muchas veces, desafortunadamente, mientras más tecnología tenemos, pues más nos desvinculamos de esa parte comunicativa y de mantener ese lazo, pues humano, ¿no? Valga la redundancia con el paciente. Sí, cuando venimos de nuestros países, Cuba, Venezuela, Colombia, lo que sea, cualquier país de Latinoamérica, como que añoramos que se sepan nuestro nombre, que nos traten como personas y nos pega que nos digan usted es el 0406, esperen un segundo que va a ser atendido, ¿no? Claro, Eh, claro. Sí, eso es una parte muy bonita, o sea, que tengamos ese lazo, pues no solamente profesional, sino que quizás también un poquito más allá, un poquito más familiar, que el paciente me conozca. Pues a mí los pacientes siempre me conocen, ¿verdad? Y llegan a la consulta y primero me preguntan de mi familia, mis hijos, y luego pues hablan de sus problemas. Eso siempre ha sido así cuando ya el paciente lo conoce a uno y viceversa, ¿verdad? Pues uno sabe las cosas y los problemas sociales que muchas veces es lo más importante que afecta a un paciente, el bueno, aspecto Yolén, psicológico. eres graduada en Cuba y eres graduada aquí en Estados Unidos, así que bueno, conoces los dos mundos, el mundo cercano y el mundo de la tecnología. Vamos a ver este mensaje y vamos a abrir Sí, los, Luis, los, dime. una cosita rápido. Yo estudié en Cuba, pero en realidad me gradué en Costa Rica. Yo no terminé la medicina, o sea, salí bastante avanzada, estaba ya en quinto año, pero en realidad me gradué en San José, Costa Rica, y luego pues vine acá. Sí. Ok, bueno, saludo a Juana Rodríguez que nos está sintonizando y toda la gente de Cibercuba. Gracias por brindarnos esta ventana para darle información a la gente. Vamos con un mensaje que nos va a colocar nuestro querido José y luego volvemos con preguntas y respuestas médicas. Vamos a aprovechar que la doctora Yaolén de Century Medical Center aquí en Hollywood, específicamente 6565 Taft Street, estamos aquí ya por abrir y la gente ya puede empezar a recibir los beneficios y este programa es una muestra de ello donde la gente va a poder consultar, aprovechar que la doctora está para nosotros para respondernos todas estas preguntas. José, pon el video y Así es. arrancamos con el tema médico. Los Hernández ahora juegan con lo que le decían a sus hijos que no jugaran, porque están tranquilos, saben que están bien cuidados y seguros. Desde que viene a Century Medical Center, nada que tiene que ver con su salud le quita el sueño. Un centro con los mayores avances de la medicina y el cuidado humano que todos queremos, porque no somos números. Estamos en Hollywood, llámanos y pide tu cita al 954-331-4966. Aceptamos Medicare, medicina preventiva, óptica, fisioterapia y más. Forma parte de Century Medical Center y empieza a jugar con lo que tú quieras. Yaolén, en consulta, la gente de la tercera edad, ¿qué es lo que más les preocupa? ¿Qué es lo que más atiende? O sea, la gente quiere saber, la gente pregunta qué seguros aceptan. La, Medicare y la, Medicaid para empezar, obviamente la gente tiene la posibilidad de utilizarlo, pero también te pregunto, la gente
Sí, ¿Qué? es un plan básicamente para pacientes con Medicare y pues lo que tienen que hacer es llamarnos, ¿verdad? Y ahí pueden saber todos los pacientes los que pueden unirse con nosotros a la clínica, pero básicamente si un paciente tiene Medicaid y Medicare, pues puede ser asociado a nosotros. Ah, perfecto, eso es tremenda ventaja. Cuéntame algo, Jaulen, la gente de la tercera edad, ¿qué es lo que más te está llegando a consulta? ¿Qué es lo que más te preguntan sobre sus propias La, dolencias o de algún familiar, abuelo, padre, etcétera? bueno, la tercera edad, pues una de las cosas más comunes, dejando a un lado un poquito la pandemia, ¿verdad? Que ha sido una dolencia eh, que hemos visto mucho, desafortunadamente, muchos pacientes. Además de la pandemia, pues una de las causas de consulta más común, bueno, pues la consulta de rutina. Vemos pacientes de rutina. Nuestros pacientes, pues la mayoría de nuestros pacientes nos gusta traerlos cada 3 meses, que vengan a la oficina para hacerse sus chequeos de rutina o para chequearse la presión, electrocardiograma, para hacer todos los referidos que necesitan a los especialistas, el chequeo de la vista, optometría, para que lo vea el podiatra. Los pacientes diabéticos se les hacen los zapatos diabéticos, los pacientes. Pero en cuanto a dolencias, pues las causas más comunes, por decirlo así, que los pacientes nos visitan, pues generalmente son artritis, dolor. Los pacientes sufren mucho de dolor en lumbar, en lo que es la columna, toda la columna, ¿no? La parte torácica, pero la parte lumbar generalmente es un motivo muy común de consulta. También otras articulaciones, como por ejemplo las caderas y las rodillas, ¿no? Son las articulaciones mayores las que soportan la mayor parte del cuerpo y es la que más se afectan con la edad. O sea, el paciente sufre mucho de problema articular en la rodilla porque es una de las mayores articulaciones donde pues tenemos el peso. Y eso pues es una causa muy común diario, por decirlo así, de consulta. Otras consultas pues hay muchas, ¿verdad? El paciente sufre mucho por ejemplo, de depresión. Nuestros pacientes de mayor edad es un paciente que muchas veces están solitos y sufren muchos problemas de depresión, de ansiedad. O sea, hay problemas psicosociales. A veces está la familia lejos. Tenemos muchos pacientes acá que los padres viven en Cuba o los papás están en Venezuela o en todos los países de América, porque tenemos pacientes de todo Latinoamérica, o sea, tenemos pacientes de Centroamérica, del Caribe, Suramérica, de toda América. Y una pregunta, Jaulen, la depresión, ¿en qué termina manifestándose en el cuerpo? Básicamente, uno puede. Oh, esa es una pregunta que quizás no se puede terminar. Pues la depresión afecta a todo, o sea, es una cosa increíble y yo diría que es uno quizás de los problemas más difíciles a los cuales nos enfrentamos los médicos. Porque muchas veces el primer problema que tenemos los médicos es reconocer que el paciente está deprimido o que el paciente acepte que está deprimido. O sea, esa es como que, digamos, la primera cosa que necesitamos nosotros enfrentar y a veces que el paciente lo acepte, porque muchas veces el paciente de mayor edad, sobre todo si es un hombre, si viene con la esposa, porque a veces vienen juntos a la consulta, y muchas veces el esposo no quiere delante de la señora reconocer que está deprimido. Y la pregunta básicamente me decía, ¿en qué afecta la salud? Pues afecta en todo. Es increíble el paciente deprimido desde que lo primero que se quejan es de fatiga, de que estoy cansado, de que no tengo ánimo, que no quiero salir de la casa, que ya no puedo hacer lo que antes hacía, no tengo apetito o tiene trastornos del sueño, insomnia, es algo muy común en el paciente con depresión. Se le puede tratar la presión arterial porque muchas veces los pacientes, como tienen esa frustración y no saben manifestarlo, pues tienen un estado como de frustración o ellos se sienten a veces que tienen mal humor, Mal mal humor. carácter y eso Sí, me pues llama la también pues atención eso que mencionas, altera porque todo, o sea, el paciente puede. uno como que cree que la depresión es simplemente sentir tristeza y no quererte levantar de la cama, pero puedes incluso tener rabia y en lo que estás es deprimido, o puedes tener, Exacto, no sé, unas palpitaciones. ¿Hay exacto. hay alguna manera en que nosotros podemos saber cuándo es depresión? O sea, porque son tantos los síntomas.
Pues la depresión, sí, existen escalas, o sea, básicamente basado en preguntas. O sea, la depresión es un diagnóstico completamente clínico. O sea, no es como, por ejemplo, la diabetes, que yo le hago exámenes de laboratorio para decir la paciente tiene el azúcar elevada. Hablando así en términos sencillos, ¿no? que el paciente entienda. La depresión es un diagnóstico completamente clínico basado en los síntomas, o sea, lo que el paciente refiere, y preguntas que nosotros los médicos hacemos. O sea, preguntas sencillas, son cosas muy sencillas y existen diferentes escalas para medir el nivel de depresión de un paciente y yo pueda tener una idea si estamos hablando de un paciente que tiene una depresión leve o un paciente que ya tiene una depresión muy severa. Preguntas sencillas como, por ejemplo, que yo le diga, ¿usted siente algún placer haciendo sus actividades diarias? Es una pregunta muy sencilla. Usted me puede decir, sí, yo me siento bien haciendo lo que hago todos los días, saliendo, voy al mercado. O el paciente me puede decir, no, yo no tengo ningún placer haciendo nada. Usted se siente que tiene el ánimo bajo, pues, de doctora, tengo el ánimo en el piso, ¿no? Y ya cada vez que uno va haciendo este tipo de preguntas, pues se van sumando puntos. Y al final, pues, eso nos deja saber qué tipo de depresión tiene nuestro paciente. Pero O sea que o básicamente sea la que depresión muchas veces es muy... tú en consulta preguntas si la persona está disfrutando de su vida. Por supuesto que sí, Luis, pero es que eso es algo que, no, que va más allá. O sea, el paciente desde que entra a la oficina ya uno puede como que detectar, o quizás yo tengo el sexto sentido, ¿no? De uno le ve el estado de ánimo al paciente o usted se lo nota a las personas. O sea, el estado de ánimo es algo que la mayoría de las veces es muy fácil de detectar simplemente viendo la actitud del paciente cuando entra a la oficina, o muchas veces es muy sencillo desde el punto de vista y lleva también un poquito de experiencia clínica. A veces los pacientes vienen y se quejan de 1000 cosas, de la rodilla, no puedo dormir, tengo constipación, me cae mal la comida, tengo sarto en el estómago. Y al final de todas esas quejas del paciente, lo que sabemos que lo que hay detrás de todo eso es una depresión. Entonces, sí, se hacen preguntas específicas, pero claro, esas preguntas específicas se le hace al paciente que nos da indicio de que tiene esa condición, porque un paciente que viene contento y se sienta en la oficina y me dice, doctora, me siento bien, muchos pacientes todavía trabajan, yo soy activo, estoy feliz, cuido a mi nieto, pues no hay sentido que yo empiece a hablarle de depresión, ¿verdad? No, me parece excelentísimo lo que estás diciendo porque en este país cuesta que alguien te pregunte cómo te sientes en general, sino que van directo al síntoma. Aquí un saludo para Julián Borges, ahí A.I. Ramos y Alicia Rodríguez dice, Yaulén Bolaño, la mejor doctora, no duden en ser su paciente, se la recomiendo 100%. La gente ya te está siguiendo. Eh, eh, Alicia es una colega y la quiero muchísimo y pues estamos en contacto, la conozco, hemos trabajado, así que gracias a Ali, yo le digo Ali de cariño, eh, muchas gracias por la recomendación y pues ella sabe dónde estoy. Gracias. Muy bien, ¿qué consejo le das tú a alguien que está en su casa y está teniendo aparte por supuesto de llamarte en Century, qué consejo le puedes dar a una persona que tiene un familiar con depresión, que tiene esos síntomas raros, cambios de humor, no duerme bien? ¿Qué consejo podemos ir practicando para ir Yo creo saliendo? que sí. La depresión es algo que necesita mucho apoyo de la familia y entender, primero lo primero que tenemos es que entender por qué la persona actúa así. O sea, muchas veces cuando vivimos con una persona que está deprimida, la persona, como usted dijo anteriormente, le dan rabietas o tiene mal humor y uno no entiende la reacción de la persona y lo que hacemos a veces es contestar o devolver esa mala forma, ¿no? Por decir así, disculpe, eso es totalmente erróneo. O sea, nosotros necesitamos darnos cuenta, identificar el problema que tiene nuestro familiar o nuestro ser querido y tratar de ayudarlo. ¿Cómo lo podemos ayudar? Pues conversación es importantísimo. Conversar, preguntar, saber de dónde viene, porque generalmente la depresión, los pacientes identifican algo que es de dónde surge la depresión. Hay un motivo generalmente que a veces increíblemente son situaciones que los pacientes arrastran toda la vida. O sea, hay pacientes que sufrieron un trauma en la niñez
y eso les sigue y no lo saben decir o no lo saben expresar. Entonces, cuando sabemos el motivo, pues hay que tratar de conversar, se puede buscar la ayuda de un psicólogo y es muy importante mantener un contacto con esa persona, salir a caminar, hacer actividad física. El ejercicio es algo importantísimo, que el paciente se sienta que tiene un tipo de actividad que lo ayuda a sentirse mejor, pues comer saludable, hacer actividades, hobbies, como decimos. Hay personas que es increíble a veces el talento que tienen nuestros pacientes y nosotros no sabemos. Yo tengo pacientes que a la tercera edad empiezan a pintan, o las señoras a veces tejen, bordan, hacen manualidades increíbles. Yo tengo pacientes que hacen muñecas preciosas con ¿cómo se llama? Lo que vienen en las cajas, con el foam, con el, con, Ok, tú con el dices que estéreo. en los centros de bienestar de Century la gente se reúne y hace actividades y eso complementa de alguna manera el trabajo. Exactamente. Exactamente, y eso es importante porque nuestros pacientes cuando se retiran, o sea, cuando ya el paciente llega a una edad donde deja de ir al trabajo y deja la rutina, eso es una causa importante también de depresión. Ellos sienten que ya no son útiles, que no aportan económicamente o que dependen de los hijos. O sea, cuando el paciente se siente que es una persona que depende y que no tiene una independencia económica, pues eso es un motivo muy grande de depresión. Y entonces eso, por ejemplo, usted me dice, ¿cómo los podemos ayudar? Pues si ese es el problema o si esa es la causa, pues tenemos que sentarnos. Y yo pues muchas veces me siento con mi mamá y le digo, ¿cuántos años yo dependí de ti? O sea, eso no... Y para eso estamos, es una cadena, es la ley de la vida, de que nuestros padres nos aportan y llega un momento donde somos nosotros los que tenemos que estar pendientes de ellos. Así que esas serían, pues, digamos, cosas a nivel de la casa o del hogar que podemos hacer por el paciente, pero hay condiciones donde ya el paciente necesita ver un especialista y necesita un Sí, tratamiento, pues, un poquito más avanzado, ¿no? sí. Oreste Espereda dice, muy buena información y más en los tiempos que se están viviendo. Carmen Martínez dice, yo quiero ser su paciente, doctora Bolaños. Si estoy viva, se le debo a sus cuidados. Siempre ha sido mi doctor y no la cambio por nadie. Gracias, sigan ¿Quién participando es y la hagan sus paciente? preguntas. Vamos a aprovechar que la doctora Me, está aquí con nosotros respondiendo preguntas en vivo. Doctora, el tema de la somatización de las enfermedades. Hablamos de la depresión y eso puede afectar ciertas áreas. Por ejemplo, una persona que tiene rabia, ¿se le afecta el estómago? ¿Se le afectan las vías digestivas? Más o menos, ¿qué relación ve usted? oh, oh, eso definitivamente, o sea, yo siempre digo que la rabia se va por el estómago. Pues sí, definitivamente, pues hay mucha relación. No solamente la depresión, la ansiedad, o sea, tenemos muchos problemas de sobrepeso, de obesidad, y la obesidad muchas veces es debido a que el paciente tiene una ansiedad que no sabe qué va a hacer y lo que hace es dar vueltas y comer. O muchos pacientes que sufren de diarrea, que es una condición a veces crónica. Yo he tenido pacientes donde he hecho todo tipo de estudios y todo sale negativo y hay una condición médica muy asociada con lo que es depresión, que se llama colon irritable, y es definitivamente, son condiciones médicas que están muy relacionadas, o sea, lo que es la depresión. Pero no solamente el estómago, Luis, o sea, la depresión se asocia a todo, o sea, tenemos lo que es la fibromialgia, es una condición donde el paciente aqueja de dolor generalizado. Y el tratamiento que se usa para fibromialgia es básicamente los mismos medicamentos que usamos para depresión. Entonces, desde el punto de vista médico o clínico, la depresión está asociada con muchas condiciones médicas. Y ojo, que también tenemos que los médicos, los clínicos, nos damos cuenta, muchas veces un paciente viene, porque los pocos pacientes que dicen, me siento deprimido, porque no es común. El paciente nosotros los latinos tenemos ese orgullo que no nos gusta decir estoy deprimido. Esos pocos pacientes que vienen y nos dicen estoy deprimido, a veces la depresión, que estamos hablando ahora algo que es lo contrario que hemos dicho, que la depresión tiene y interfiere en muchas condiciones médicas. Voy a decir algo ahora que es el reverso, o sea, muchas veces hay condiciones médicas que se manifiestan como por una depresión en sus etapas iniciales, Oh, qué como interesante.
Sí, como por ejemplo, muchas veces un paciente con Parkinson, que está debutando con Parkinson, el paciente con Parkinson viene con manifestaciones clínicas que son muy leves y que si no tenemos un ojo clínico, por decir así, como decimos los médicos, que nos fijamos cómo camina el paciente, si hay un pequeño temblor o trémor en las manos. Y muchas veces la manifestación principal o inicial con la que viene el paciente es depresión, pero la causa o el problema, la raíz, no es depresión. Este paciente está debutando con Parkinson. Entonces, la medicina es lo más lindo que hay en el mundo, o sea, porque es muy complejo y es el ser humano, o sea, estamos atendiendo a la persona, al ser humano, a nuestros padres, nuestra familia, pues es lindo porque todo está unido. ¿Cómo ese tema de tú trabajar con los pacientes en cuerpo y alma ya lo tienes muy integrado dentro de ti? ¿Cómo haces para hablar con o influir en tu grupo de trabajo, en los nuevos médicos que se asocian o que entran en tu práctica? ¿Cómo haces para despertar esa parte del alma que es tan importante? Luis, yo creo que eso, pues yo creo que eso va en uno, ¿no? Eso yo no sé si digo lo correcto, pero yo creo que eso es el día a día, es el cotidiano, eso no se aprende, eso, cada persona tenemos ese don y yo, gracias a Dios, tengo el don de la medicina y me encanta, por ejemplo, en mi oficina, pues trabajar junto con el staff. Yo muchas veces hablo con las mismas muchachitas del staff y trato de darles a entender que muchas veces cuando los pacientes vienen bravos o vienen gritando, que ellas no se enojen porque detrás de ese paciente bravo o frustrado hay un problema, una condición que es la que nosotros tenemos que tratar. Entonces, eso es algo, no sé cómo decirte, o sea, me hiciste una pregunta difícil, pero a mí me gusta lo que hago, o sea, yo tengo. ¿Será que contagias a la gente con la que trabajas? Así como que Sí, no, gracias. A mí me encanta, yo tengo vocación por la medicina, me gusta la medicina, o sea, yo me paso todo el tiempo, pues me encanta estudiar, reviso, pero más que eso, el trato, hablar, estar en contacto con las personas de la oficina, explicarles, me encanta enseñar a la gente, a todos los que trabajan conmigo, que aprendan, porque la medicina es algo, nosotros los médicos nunca terminamos y todos los días aprendemos, o sea, siempre sale algo nuevo, o hay enfermedades que a veces la estudiamos una vez y quizás nunca tenemos un paciente, pero lo escuchamos. Entonces a mí me encanta, a mí me encanta la parte de lo que es enseñar, o sea, todo lo que yo sepa y que le pueda transmitir a otra persona, pues enseñarlo. Y a los pacientes también me gusta enseñarlo. Cuando uno le enseña a un paciente cuál es su problema, el paciente tenemos más probabilidad de que el paciente sea compliant, o sea, que el paciente se tome sus medicinas cuando entienda, o sea, no es que yo le doy al paciente una receta y le digo, usted se va a tomar esto y esto y esto, señor, y es así porque yo le digo que es así. No, eso no funciona. Yo tengo que explicarle y decirle. A veces los pacientes me preguntan, ¿a qué hora me tomo la pastilla de la presión? O sea, una pregunta muy común y muy sencilla. Y yo le trato de explicar, yo le digo, mire, generalmente nosotros tenemos algo que se llama un ritmo circadiano, o sea, donde tenemos diferentes valores de la presión. La presión no se mantiene igual durante todo el día. O sea, la presión generalmente en la mañana cuando nos levantamos es más bajita y en la medida que avanza el día, pues la presión va subiendo y pues es un poquito más alta que en la mañana. O sea, si usted chequea la presión en la mañana, al mediodía, en la tarde y antes de acostarse, los valores quizás son similares, pero son un poquito más altos en la tarde. Entonces, si yo le explico eso al paciente, pues él solo saca la conclusión y dice, pues perfecto, me tomo mi medicina en la tarde. Si es un paciente que toma un solo medicamento, hay pacientes que necesitan más de un medicamento, pues entonces se los dividimos. Bueno, vamos a dividir sus medicamentos, va a tomar uno en la mañana y uno en la tarde. Pero ¿cómo conseguimos eso? Explicándole al paciente. Entonces, sí, no es simplemente recibir el frasco anaranjado con las pastillas y un papel que diga que son 6 al día o 5 al día, sino que es un proceso individual donde tú te involucras con la gente y dices, es bueno, un proceso Es un proceso individual y es algo que necesita tiempo. Uno tiene que sentarse y dedicar el tiempo
Y eso, pues, Luis, uno lo hace cuando uno le gusta la profesión, ¿no? A mí me encanta la medicina y me encanta que el paciente entienda su condición médica y cómo es la forma de que mejor lo tratamos. Y eso es muy importante, por ejemplo, con el paciente diabético. Los latinos, la población nuestra, sufre mucha diabetes en la edad pues adulta, y es importantísimo que el paciente entienda la diabetes, el origen, por qué ocurre la diabetes y cómo funcionan los medicamentos, a qué hora se lo tiene que tomar, porque a veces los pacientes que usan, por ejemplo, insulina, se inyectan y no comen, ese paciente se nos desmaya de una hipoglicemia, eso no puede ser, hay que dedicarles el tiempo y explicarles todo, los mecanismos de los medicamentos, la enfermedad en sí, eso es importante y eso, volvemos a lo que usted está hablando, implica que nosotros como profesional le dediquemos ese tiempo de educar a nuestro paciente. El tema de la alimentación es clave y fundamental. Una persona en la tercera edad, ¿qué es lo primero que debe ingerir? Yo me imagino que hay variaciones por cada uno, pero en general, ¿qué es lo más sano para empezar el día? Luis, tenemos muchos pacientes, es increíble que tenemos muchos pacientes pues que son muy educados en cuanto a alimentación y tenemos muchos pacientes que no saben qué comer, o sea, están los dos extremos. Pero el desayuno, y yo siempre le explico a los pacientes, el desayuno es una de las comidas más importantes del día o la más importante. Yo siempre trato de explicarle a los pacientes que necesitan desayunar. Muchos pacientes se levantan tempranito, los pacientes adultos generalmente son un poquito madrugadores, aunque ahora eso ha cambiado, tenemos pacientes que juegan Atari y que se la pasan viendo Netflix toda la noche. Sí, yo tengo pacientes que me empiezan la consulta a las 3 de la tarde, o sea, quieren llegar a la oficina en la tarde porque pasan la madrugada despiertos y luego pues duermen toda la mañana y se levantan a las 2 y a las 3, casi que como lo que hacen los teenagers, ¿no? Pero el desayuno es importantísimo, es esencial, es que deben desayunar, pues en el desayuno es donde debemos incorporar carbohidratos. El paciente puede comer cereales, el paciente se puede comer una lasquita de jamón y queso, un sandwichito, pues a nuestros pacientes les encanta el cafecito con leche, todas esas cosas deben ser en la mañana. Es sano tomarse lo primero que se ingiere es el café negro o no es sano? ¿El café negro me preguntó? Sí, el café negro. O sea, hay mucha gente que lo primero que ingiere en la mañana es el café y después desayuna. ¿Eso es bueno o no? Luis, siempre podemos tomar café, lo que no podemos es exagerar y también tenemos que individualizar, o sea, yo no puedo dar una respuesta general porque no todos los pacientes tienen la misma condición. Hay pacientes que sufren mucha gastritis, inflamación en el estómago y a esos pacientes, si te digo una respuesta, te digo para ese tipo de pacientes el café no es bueno porque el café, la cafeína es muy irritante para el estómago. Pero por la otra parte, si tenemos un paciente que no sufre de gastritis o tiene, por ejemplo, otras condiciones médicas como la hipertensión, que también se puede afectar por la cafeína, es un paciente controlado, pues sí se puede tomar su tacita de café negro. O sea, todas las cosas tenemos que individualizar. O sea, no podemos dar en ese aspecto del café, decir es bueno para todos, porque eso es lo que pasa con la aspirina. La aspirina, a cada rato sale un comercial y dice que es el mejor medicamento y al otro día dice que no lo podemos ingerir. Entonces, y los pacientes vienen y nos preguntan, ya no voy a tomar más aspirina. Yo le digo, no. Todo lo que sale en el televisor hay que llevarlo a cada paciente. Y el café, pues es igual. Si es un paciente que está sano, nosotros tenemos pacientes que están sanitos, gracias a Dios, y que lo único que toman en la tercera edad son vitaminas. Qué bendición, ¿no? Toman su vitamina C, vitamina D, pues ese paciente sí se puede tomar su tacita de café, ¿por qué no? Pero si es un paciente con otras condiciones, paciente que tiene insuficiencia cardíaca, un paciente que tiene presión alta, gastritis, historia de sangramiento digestivo, hay pacientes que han tenido historia de sangramiento digestivo, pacientes alcohólicos, esos pacientes tienen que tener mucho cuidado a la hora de consumir café. Muy bien, excelente. Orestes Pereda, muchas gracias por la buena información. La verdad nunca los había visto antes. Gracias, doctora, por la información tan valiosa que está dando y gracias a todos ustedes. Gracias, Orestes.
Ya para ir terminando, doctora, el tema electoral ha afectado a mucha gente, algunos para bien y otros para mal. A la gente de la tercera edad yo me imagino que incide emocionalmente. Ya no es un tema de depresión, ya es un tema ya como que de frustración o puede ser de rabia en el caso de la gente que no tuvo el resultado que quería y es gente que tiene alegría en el caso de que sí. A los que salieron con los resultados que no querían, ¿qué les puedes aconsejar? Luis, esto es un gran país. Nosotros todos vinimos aquí buscando eh, pues vivir en una sociedad donde tengamos la oportunidad de desarrollarnos y de vivir libres. Yo personalmente, aunque haya salido el Partido Demócrata y una de las campañas que se hicieron contra el Partido Demócrata fue verlo como desde el punto de vista socialista. Yo no creo de verdad que este país nunca va a ser socialista, o sea, el socialismo en esta sociedad no cabe. Y yo lo que creo es que tenemos que estar tranquilos y pues tener un poquito de fe, los que no estamos de acuerdo con el partido que salió, fe de que vamos a estar bien. Y pues a mí me encantó las palabras que dijo Biden cuando salió y dijo, pues los republicanos no son nuestros oponentes y no son personas que tenemos que repudiar o rechazar y evitar la violencia, sino que son personas que tenemos que unirnos y trabajar todos porque la nación siga adelante y que Dios nos bendiga, nos ampare y ilumine a todas nuestras personas de este país para que siempre estén pensando en qué es lo mejor para nosotros como comunidad. O sea, no podemos dividirnos, yo soy republicano y tú eres demócrata. Somos todos ciudadanos de un gran país al cual nosotros vivimos y tenemos que contribuir de la misma manera. Buenísimo. Marta Dalia Salazar dice, si se trata de los pacientes de la isla en Cuba y ustedes viven en Cuba, ¿de qué alimentos están hablando si ahí no hay para las comidas, para el desayuno? O sea, las carencias que hay en Cuba limitan esa dieta sana que uno puede decir que uno tiene en otro país. ¿Qué puedes decir ante eso? Desafortunadamente, Luis, Cuba no va adentro, o sea, no podemos decirle a un paciente en Cuba lo mismo que le estamos diciendo a un paciente aquí. O sea, desafortunadamente la realidad de Cuba es muy triste y cada vez que pasa el tiempo, pues lo que hace es empeorar. O sea, Marta tiene toda la razón, no podemos hablar de una dieta de acá, pero gracias a Dios los que estamos acá sí podemos decir. O sea, yo le puedo decir a un paciente mío, desayune como un rey, almuerce como un príncipe, coma como un mendigo. O sea, la comida de la noche es la que más daño le hace. Comas una ensaladita y un bistecito de una pechuga de 4 onzas, o sea, pequeñito, y eso pues todos tenemos acceso a comprar pollo, pero desafortunadamente en Cuba no le podemos decir eso a un paciente. Entonces, como le decía, con la cafeína, la medicina tenemos que aplicarla de acuerdo a la circunstancia, donde estamos, donde vivimos, de dónde son nuestros pacientes, de la cultura, porque cada paciente tiene cultura y tiene comidas y cosas que le gustan diferentes. O sea, yo a veces cuando hablo con un paciente cubano, ya que mencionamos Cuba, o cuando hablo con un paciente peruano, las costumbres y lo que les gusta es totalmente diferente. Y uno tiene que aprender de todo eso un poquito. Y no solamente tenemos pacientes latinos, tenemos pacientes haitianos y tenemos pacientes afroamericanos y tenemos pacientes anglosajón. Y el anglosajón pues no desayuna lo mismo que desayuna un latino. Entonces tenemos que enfocarnos o individualizar. La medicina es muy individual. Nosotros tenemos que saber nuestros pacientes, su cultura, un poquito de todo, y ahí enfocamos mejor la atención médica. Dania Álvarez dice, está diciendo toda la verdad, en Cuba no hay para hacer dieta. La última pregunta, el tiempo se nos acaba. Orestes Pereira pregunta, una pregunta, ¿es bueno tomar leche antes de dormir? Bueno, igual como le había dicho anteriormente, si el paciente sufre de reflujo gástrico, que muchos pacientes tienen problemas de reflujo, no se recomienda tomar nada antes de dormir, por lo menos 2 horas antes de acostarse. Porque ¿qué cosa es reflujo gástrico? Reflujo es que lo que tenemos en el estómago, cuando estamos en posición vertical,
pues no se nos devuelve, pero al acostarnos y estar en posición horizontal, pues todo lo que hayamos ingerido se nos va a devolver y entonces ahí nos afecta el ácido gástrico, nos afecta el esófago, nos afecta las cuerdas vocales, todo. Entonces, si el paciente no tiene problema de reflujo, si es un paciente que se siente bien, si es un paciente que no es alérgico a la lactosa, que eso es otra cosa, y es un paciente que lo ha hecho toda la vida, pues ¿por qué no? Se puede tomar su tacita de leche. Si me pide mi recomendación, le digo aproveche y ya vamos a aplicarlo a la dieta, pues use leche al 2%, que tiene menos cantidad de grasa, porque al acostarnos todo lo que ingerimos en realidad son calorías que no vamos a quemar, no vamos a consumir y lo que hacemos es aumentar de peso. Entonces, si está acostumbrado a tomarse su vasito de leche, use leche al 2% o leche totalmente descremada, ¿no? Pero si es un paciente que le... Ahí te perdí. Algo pasó contigo, que te fuiste, no sé. Ya retomaremos el contacto con la doctora. El jueves volvemos con la doctora Yaolén aquí en Cibercuba, en el programa En Cuerpo y Alma. Hay más comentarios. María Lazuz dice, yo personalmente pienso que hay que seguir adelante con el tema de Biden. Hay que seguir adelante y seguir insistiendo para crear una nueva sociedad. Gracias por acompañarnos. Estamos en Cibercuba, en el programa En Cuerpo y Alma. El jueves que viene, recuerden hacer sus preguntas. Hay que aprovechar que la doctora sigue respondiendo esas preguntas maravillosas y de verdad que trabaja con el corazón. Vale la pena acercarse a la gente de Century Medical Center. Están en Hollywood, en 6565 Taft Street, en la suite 100. Es un nuevo concepto. Con toda la tecnología, con todos los avances, pero sin olvidar que somos seres humanos, no somos números, no somos el 3466, somos Pedrito, Luis, María, el nombre que tengamos, y eso vale oro, vale oro. Y la doctora Yaolén Bolaños está liderando este equipo que está cambiando la forma de hacer medicina para la gente de la tercera edad. Gracias, gente de Cibercuba. José Pomo, gracias por toda la ayuda y nos vemos el jueves, ¿ok? En Cuerpo y Alma. Chao.